¿Qué sucede cuando el hombre elegido por Dios para salvar a una nación te convierte en su peor enemigo? Que lleva a un héroe ungido, un líder que recibió poder y bendición, a desmoronarse en un pozo de paranoia, celos y locura. Esta es la historia trágica de Saúl, el primer rey de Israel. Un hombre que literalmente lo tenía todo. Una altura imponente que lo destacaba de cualquier otro. El poder militar de una nación emergente y la unción Mel, profeta más reverendo de su tiempo. Sin embargo, lo perdió todo, no ante un enemigo externo, sino por una falla fatal dentro de su propio corazón. Esta no es una historia de victoria, es una sombría advertencia sobre la fragilidad de la grandeza humana cuando se desconecta de su fuente divina. Nuestra historia comienza alrededor del 1050 a.C., en una tierra prometida que vivía en estado de caos. Los israelitas no eran un reino unificado, sino una confederación organizada de 12 tribus, constantemente en guerra unas con otras y con sus vecinos. Eran gobernados por jueces, líderes carismáticos que surgían en tiempos de crisis, pero la amenaza existencial estaba siempre presente, viniendo principalmente de los filisteos, una nación guerrera, tecnológicamente superior, maestros del hierro, la nación que pronto presentaría al mundo al gigante Goliat. Bajo esta presión implacable, la fe del pueblo en su sistema descentralizado se estaba desvaneciendo. No veían protección en su Dios invisible, veían fuerza en los tronos visibles de sus enemigos. El pueblo comenzó a clamar por un cambio radical. Se reunieron ante el profeta Samuel, el último y más respetado de los jueces. Hicieron una exigencia, ardió el corazón del líder. Estamos cansados de jueces, declararon. Mira a las naciones que nos rodean. Tienen reyes que marchan al frente mis ejércitos. Queremos un rey como todas las otras naciones. Samuel sintió el peso de esta exigencia. No era solo una petición de reforma política, era un rechazo directo al liderazgo de Dios. Dios había liberado a Israel de Egipto para ser su único rey, un pueblo separado. Ahora, en un acto de pánico y falta de fe, estaban pidiendo ser comunes, ser como todos los demás, cambiando su singularidad divina por la seguridad de un trono humano. Samuel oró a Dios, angustiado por la petición del pueblo. La respuesta divina fue melancólica, pero decisiva. Atiende a la voz del pueblo en todo lo que te digan, pues no es a ti a quien han rechazado, es a mí a quien han rechazado como rey. Dios instruyó a Samuel que advirtiera al pueblo sobre el verdadero costo de un rey. Sus hijos serían reclutados para el ejército, sus hijas serían tomadas como perfumistas y cocineras, y sus mejores tierras y cosechas serían grabadas para sostener la corte real. El pueblo, sin embargo, fue inflexible. No, gritaron, queremos un rey sobre nosotros. Con el corazón apesadumbrado, Samuel aceptó encontrar al hombre que Dios había elegido. Mal sabían ellos que la elección divina recaería sobre el hombre más improbable, lejos de los centros de poder político. En una de las tribus más pequeñas de Israel, la tribu de Benjamín, vivía un joven llamado Saúl. No era un político ni un soldado, era hijo de Cis, un hombre próspero, y Saúl se destacaba físicamente de hombros para arriba. Era más alto que cualquier otro en Israel. Sin embargo, su vida era mundana. Cierto día, su padre lo envió una tarea simple: encontrar unas asnas de la familia que se habían perdido. Saúl, obediente, tomó a un siervo y partió en una búsqueda frustrante que duró días.
atravesando colinas y valles sin éxito. La búsqueda lo llevó lejos de casa, hacia la ciudad, donde el destino de toda la nación estaba a punto de cambiar, todo por culpa de unos animales perdidos. Exhausto y a punto de rendirse, el siervo de Saúl sugirió buscar al vidente local, un hombre de Dios que tal vez pudiera decirles dónde ir. Ese vidente era, en realidad, el propio Samuel. Dios ya había preparado al profeta, revelándole: mañana a esta hora te envían que un hombre de la tribu de Benjamín, y lo ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel. Cuando Samuel vio a Saúl acercándose, la voz divina confirmó: he aquí el hombre del que te hablé, este gobernará mi pueblo. Saúl, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo, se acercó al líder más grande de Israel, preguntó humildemente: ¿dónde está la casa del vidente? Samuel recibió a Saúl con honores, sorprendiendo al joven granjero. Lo puso en el lugar de honor en un banquete y le dijo que las asnas ya habían sido encontradas. La preocupación de Saúl, dijo Samuel, ya no debía ser por los animales, sino por todo lo más preciado de Israel. A la mañana siguiente, Samuel llevó a Saúl a un lugar privado. Allí tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Fue un acto silencioso, secreto y revolucionario. ¿No te ha ungido el Señor como príncipe sobre su heredad?, preguntó Samuel. Tú salvarás a mi pueblo de las manos de sus enemigos. Este fue el incidente incitador. El granjero anónimo, en un instante, se convirtió en el rey elegido por Dios. En el momento en que Saúl dejó a Samuel, algo cambió fundamentalmente dentro de él. El profeta le había dado señales para confirmar la unción, y todas sucedieron exactamente como estaba previsto. Pero lo más importante fue la transformación interna. Las escrituras dicen que le cambió el corazón, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Este hombre, antes preocupado por el ganado, ahora estaba lleno de poder divino, profetizando entre los profetas. Era una nueva persona, dotada de coraje, carisma y una conexión directa con el poder divino. Saúl tenía, en ese momento, todo lo que necesitaba para ser el rey más grande de la historia de Israel. La nación ahora tenía a su líder, y el escenario estaba listo para su primera gran prueba. Aunque Saúl había sido ungido y su corazón cambiado, regresó a casa en silencio, sin contarle a nadie, ni siquiera a su familia, sobre el encuentro monumental con Samuel. Simplemente volvió a su trabajo. Pero la exigencia del pueblo por un rey ya que no podía ser doblada. Samuel convocó a todas las tribus de Israel a Mizpa para presentar públicamente al rey que Dios había elegido. El método de elección y día sagrado, echar suertes, un proceso divino para revelar la voluntad de Dios. Tribu por tribu, clan por clan, familia por familia, se echó la suerte. La tensión aumentaba con cada sorteo, hasta que finalmente la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín, luego sobre el clan de Matri, y finalmente sobre el nombre de Saúl, hijo de Cis. Pero cuando buscaron al hombre elegido, no fue encontrado. Saúl, el hombre más alto de Israel, el recién ungido del Señor, había desaparecido. El pueblo corrió a consultar a Dios, quien reveló su escondite. He aquí que está escondido entre el equipaje. Corrieron y lo sacaron de allí. Cuando se puso en medio del pueblo, su estatura imponente, innegable, de hombros para arriba, más alto que todos, Samuel lo presentó: veis al de lo elegido, no hay semejante a él entre todo el pueblo. La multitud estalló en aclamación, gritando: ¡viva el rey! Sin embargo, este acto inicial de Saúl, escondiéndose de la corona, reveló su humildad y renuencia iniciales. Él no buscó el poder,
El poder lo encontró. Saúl volvió a su casa en Gabá, pero la nación aún no estaba unificada. Algunos hijos de Belial, hombres impíos, lo despreciaron, diciendo: ¿cómo no salvará a este? Se negaron a traerle presentes. Pero Saúl, en su nueva sabiduría, se hizo el sordo. Necesitaba una oportunidad para probar su unción, y esta no tardó en llegar. Najas, el amonita, un rey brutal, subió con su ejército y sitió la ciudad israelita de Jabes de Galaad. Los hombres de Jabes, aterrorizados, ofrecieron un tratado de servidumbre. La respuesta de Najas fue sádica y diseñada para humillar a toda la nación. Haré alianza con vosotros bajo una condición: que os saque el ojo derecho a cada uno de vosotros, y así ponga esta afrenta sobre todo Israel. Los ancianos de Jabes de Galaad, desesperados, pidieron un plazo de 7 días para buscar ayuda en las tribus de Israel. Y Najas, arrogante en su certeza de la desunión de Israel, aceptó. Mensajeros corrieron a Gabá, la ciudad de Saúl, y contaron la terrible noticia al pueblo, que comenzó a llorar en voz alta, impotente. En ese exacto momento, Saúl regresaba del campo, detrás de sus bueyes, todavía viviendo como un granjero. Al oír la causa del llanto, las escrituras dicen que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. La humildad dio pago a una furia santa. El rey anónimo estaba a punto de rebelarse. En un acto de genio militar y simbolismo impactante, Saúl tomó un pan de bueyes, los cortó en pedazos y envió los pedazos por todo el territorio de Israel con un mensaje aterrador: así se hará con los bueyes de todo aquel. Diga a Saúl y a Samuel. El terror del Señor cayó sobre el pueblo. De repente, la confederación dividida actuó como un solo hombre. En cuestión de días, Saúl estaba en Beseca, pasando revista a un ejército masivo de 300,000 hombres de Israel y 30,000 de Judá. El rey había heredado. Envió a los mensajeros de regreso a Jabes con una promesa: mañana, cuando el sol caliente, seréis socorridos. Saúl dividió su ejército, recién formado, en 3 trompales, y marchó durante toda la noche. En la vigilia de la mañana, cayeron sobre el campamento amonita, que estaba completamente desprevenido, esperando la rendición de la ciudad. La batalla fue una masacre absoluta. Saúl y sus hombres persiguieron a los amonitas hasta el calor del día, y los que escaparon fueron tan dispersados que no quedó con 2 de ellos juntos. La ciudad de Jabes de Galaad fue salvaje. La victoria fue total, decisiva y bruta. Saúl probó, sin sombra de duda, que la unción de Dios estaba sobre él. No era solo un hombre alto, era un libertador. Después de la batalla, la popularidad de Saúl explotó. El pueblo, ahora unificado por su nuevo héroe, se acercó a Samuel y exigió: ¿dónde están los hombres que despreciaron al rey? Tráiganlos aquí hasta que los matemos. Pero Saúl, en su momento de mayor triunfo, demostró su mayor humildad. Interrumpió el clamor por venganza y declaró: ningún hombre morirá en este día, pues soy el Señor ha obrado salvación. Atribuyó a victoria su propia fuerza, sino a la intervención divina. Estaba en la cima de su gloria, un rey victorioso, magnánimo y, sobre todo, aparentemente obediente. Samuel entonces llevó al pueblo a Gilgal, el lugar sagrado, para confirmar oficialmente el reino. Allí ofrecieron sacrificios de paz delante del Señor, y Saúl fue coronado públicamente en medio de una alegría. El granjero de Benjamín era ahora, indiscutiblemente, el rey de Israel. Tenía el amor del pueblo,
la unción de Dios y una victoria militar contundente. Era el héroe que todos esperaban. Sin embargo, la verdadera amenaza no eran los amonitas, era la superpotencia militar de los filisteos, que observaba esta nueva unidad israelita con alarma. La mayor prueba de Saúl estaba a punto de comenzar, y en ella, la primera grieta en su armadura de obediencia aparecería. La luna de miel de Saúl con el pueblo fue corta. La victoria sobre los amonitas fue decisiva, pero solo despertó al verdadero gigante dormido, los filisteos. La amenaza existencial que no tolerarían un reino israelita unificado y victorioso. Poseen el monopolio de la tecnología del hierro, equipando a sus soldados con armas superiores. Lo más aterrador de todo, miles de carros de guerra que dominaban las llanuras. La guerra total fue encendida por Jonatán, el valiente hijo de Saúl, que atacó una guarnición filistea en Geba. El acto fue hueco, pero inflamó la ira del enemigo. En respuesta, los filisteos reunieron un ejército tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Saúl, forzado a actuar, tocó la trompeta y convocó a su aterrorizado ejército al mismo lugar de su coronación, Gilgal. En Gilgal, el ambiente era de celebración, sino de pánico absoluto. El profeta Samuel le había dado a Saúl una orden directa, inequívoca, antes de partir: espérame 7 días, vendré a ti, ofreceré holocaustos y sacrificios de paz, y te mostraré lo que debes hacer. Esta era la primera gran prueba de la realeza de Saúl. No era una prueba de fuerza militar, sino de sumisión espiritual. El rey, el poder militar, debía esperar la palabra del profeta, el poder de Dios. Pero la espera fue una tortura psicológica. El ejército filisteo, una visión espantosa, estaba acampado en Migmas. Los soldados de Israel, viendo la disparidad de fuerzas, comenzaron a desertar en masa. Los hombres corrían a esconderse en cuevas, en grietas de las rocas e incluso en ventanas. Saúl veía cómo su poder real se desmoronaba cada hora. Saúl tenía la corona, el título y la ventaja de haber sido elegido. Solo necesitaba hacer una cosa: esperar a Samuel. Pero el 7º día llegó y el profeta tardaba. El sol comenzó a bajar en el horizonte y Samuel no aparecía por ningún lado. Los filisteos se preparaban para avanzar. Los pocos hombres que quedaban con Saúl, temblando, comenzaron a dispersarse. El rey, viendo evaporarse su mando, fue dominarlo por el pánico. No temía a Dios, temía la irrelevancia. Temía más la deserción de los hombres que la desobediencia. Y en un momento de pánico, tomó una decisión que haría su destino. Traedme el holocausto y las ofrendas de paz, ordenó. Y Saúl, un rey guerrero, no un sacerdote, extendió sus manos y ofreció él mismo el sacrificio. En el instante exacto en que Saúl terminaba de ofrecer el sacrificio, se oyó el sonido de pasos. Samuel había llegado. El olor del humo ilegal todavía estaba en el aire. El profeta miró al rey, al altar, y su expresión de horror y juicio. La primera pregunta de Samuel cortó el aire como una cuchilla. ¿Qué has hecho? La respuesta de Saúl fue una cascada de excusas, revelando la primera fisura fatal en su carácter. Culpó a todos, menos a sí mismo. Vi que el pueblo se dispersaba, dijo. Tú no llegaste en el tiempo determinado, y los filisteos ya estaban reunidos. Incluso intentó espiritualizar su pecado. Entonces dije:
Los filisteos descenderán de mí, y no he buscado el favor del Señor. Por eso me forcé y ofrecí el holocausto. Samuel no se conmovió con la lógica estratégica de Saúl. Para el profeta, la cuestión da simple obediencia o rebelión. Has actuado neciamente, tronó Samuel. No guardaste el mandamiento que el Señor, tu Dios, te ordenó. En ese momento, la sentencia divina fue pronunciada y era irrevocable. Si hubieras obedecido, continuó el profeta, el Señor habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora, tu reino no perdurará. Cada palabra era un golpe. Al rey, que acababa de ser coronado, ya se le estaba informando de su fin. Y entonces, Samuel plantó la semilla de la paranoia que consumiría a Saúl por el resto de su vida. El Señor ya ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y ya le ha ordenado que sea el líder de su pueblo. Samuel se dio la vuelta y se fue, dejando a Saúl en Gilgal, conmocionado y humillado. El sacrificio no fue aceptado, la bendición no fue dada, aunque la guerra contra los filisteos continuaba. Y Saúl y su hijo Jonatán darían victorias milagrosas en los capítulos siguientes. La sombra del rechazo se cernía sobre el rey. La unción que lo protegía ahora estaba resquebrajada. Saúl todavía usaba la corona, pero el fundamento de su trono se había derrumbado. Ahora gobernaba no con la confianza del Espíritu de Dios, sino con el miedo creciente a su sustituto. ¿Quién era ese hombre conforme al corazón de Dios? ¿Dónde estaba? Cada soldado leal, cada general victorioso se convirtió en una amenaza potencial. Saúl, desesperado por probar su valor y tal vez revertir la sentencia, recibió de Dios una última y muy específica oportunidad de redención. Pasaron años desde la terrible y sentencia en Gilgal. Saúl continuó reinando, un rey guerrero que lideró ejércitos valientemente contra los enemigos de Israel, pero la sombra de su rechazo lo seguía a cada paso. Todavía estaba en el trono, pero su futuro estaba en suspenso. Una corona usada sobre una cabeza inquieta. Entonces, Dios decidió dar a Saúl una última, inequívoca prueba de lealtad, una oportunidad final y absoluta de probar que su corazón podía someterse totalmente. Samuel fue enviado al rey con un mensaje directo, no un consejo estratégico, sino una orden militar del comandante divino. La orden era específica, total y bruta, arraigada en la historia más profunda de Israel. Tenía que ver con sus enemigos más antiguos, los amalecitas, la tribu que atacó cobardemente a los israelitas más débiles en el desierto, justo después de la salida de Egipto. El juicio divino, pospuesto por siglos, había llegado, y Saúl sería su instrumento. La instrucción de Samuel no dejó espacio a la interpretación. Así dice Señor de los ejércitos, declaró el profeta, me he acordado de lo que Amalec hizo a Israel. Ahora, pues, ve y hiere a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene. Esta es la ley, la destrucción total dedicada a Dios. La orden era explícita, no los perdones, sino mata tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a lactantes, tanto a bueyes como a ovejas, y tanto a camellos como a asnos. Era un acto de juicio divino, no de conquista humana. Saúl no debía tomar ningún botín, ningún trofeo, ninguna riqueza. Su única función era ser la espada obediente, justicia de Dios. Saúl aceptó la orden, reunió un ejército de 200 hombres y marchó al Tebet. La campaña militar fue un éxito rotundo. Saúl y su ejército cayeron sobre los amalecitas y los destruyeron desde Avila hasta Sur. La victoria fue completa, exactamente como Dios había prometido. Sin embargo,
en la cima de su triunfo. La falla de carácter de Saúl resurgió, esta vez no por pánico, sino por orgullo y codicia. Cuando miró al rey amalecita, Agag, no vio un objeto del juicio de Dios, vio un trofeo real, un rey enemigo para ser exhibido en su procesión victoria. Y cuando sus soldados vieron lo mejor del ganado, los bueyes gordos, los corderos más finos, no vieron lo que debía ser destruido, sino una riqueza para tomar. Saúl cedió, perdonó la vida al rey Agag y a todo lo mejor del rebaño, destruyendo solo lo que era vil y despreciable. Saúl volvió de la batalla no como un siervo humilde, sino como un conquistador orgulloso. Llegó a erigir un monumento a sí mismo en Carmel. Cuando Samuel, cuyo corazón estaba roto porque Dios le había revelado la desobediencia de Saúl durante la noche, fue a su encuentro en Gilgal. Saúl lo saludó con una confianza impactante y una mentira descarada. Bendito seas tú de él, Señor. He cumplido la palabra del Señor. Saúl creía que, por haber ganado la batalla, había obedecido. Pensaba que Dios lo elogiaría por su victoria aplastante. Pero el profeta, oyendo algo más allá de las palabras del rey, hizo una pregunta que silenció el saludo. ¿Qué balido de oveja es este en mis oídos? Y el mugidos de bueyes que oigo. El pecado de Saúl estaba literalmente haciendo ruido, atrapado en el acto. Saúl inmediatamente recurrió a su táctica anterior, culpar a los demás y espiritualizar su pecado. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes, dijo, desviando la responsabilidad de sí mismo hacia sus soldados, y luego añadió la justificación piadosa. Lo hicieron para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Intentó hacer que su desobediencia hiciera un acto de devoción religiosa. Perdonó lo que estaba prohibido, pero alegó que era para un propósito sagrado. Saúl estaba convencido de que un gran sacrificio podía compensar una pequeña desobediencia. No entendía que Dios le estaba interesado en sus ofertas. Estaba interesado en su corazón. Samuel, lleno de ira justa, lo mandó callar. Espera, gritó Samuel, y te declararé lo que el Señor me dijo esta noche. El profeta, entonces, le recordó a Saúl sus orígenes humildes, cuando era pequeño a sus propios ojos, y como Dios lo exaltó. Entonces, asestó el golpe fatal. ¿Por qué, pues, no obedeciste a la voz del Señor? Fue entonces cuando Samuel pronunció la frase que resonaría por toda la historia de Israel. La verdad central, Saúl jamás pudo aprender. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a la palabra del Señor. Y aquí, el obedecer mejor que lo sacrifice, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Esta fue la sentencia de divorcio divina. Samuel continuó su voz, no dejando espacio para la apelación, porque como pecado de adivinación, la rebelión, y como iniquidad y idolatría, la obstinación. Saúl había puesto su propia voluntad y su propio juicio por encima de la palabra clara de Dios, convirtiéndose efectivamente en su propio yo. Entonces vino la sentencia final, mucho más devastadora que la primera en Gilgal. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te desechado a ti, para que no seas rey sobre Israel. Saúl, en pánico, finalmente confesó su pecado, admitiendo que temió al pueblo. Se aferró a la orilla del manto de Samuel mientras el profeta se daba la vuelta para irse, y el manto se rasgó. Samuel usó el símbolo: si ha rasgado el Señor hoy de ti reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo, que es mejor que tú. El rechazo fue total y definitivo. Samuel y Saúl no volvieron a verse personalmente. El profeta lamentó por Saúl, pero Dios le instruyó que siguiera adelante, que llenara su cuerno de aceite y fuera
a la casa de Isaí, en Belén, pues allí estaba el nuevo rey, mientras Samuel ungía secretamente a un joven pastor llamado David. Un cambio terrible y sobrenatural ocurría en Saúl. Las escrituras dicen que el espíritu del Señor se apartó Saúl, la presencia divina que le había dado sabiduría, coraje y profecías se fue, y en el vacío que dejó, algo terrible entró. Un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba. El rey, ahora divorciado de Dios, comenzó su descenso a la locura, sumergido en una depresión profunda, perenne y violenta. La vida en la corte real se convirtió en un tormento. Sin la presencia divisadora del Espíritu de Dios, Saúl era un hombre destrozado. El espíritu maligno que lo atormentaba no era solo una posesión, era un peso psicológico abrumador, manifestándose como crisis de ira incontrolable, depresión profunda, perenne y sofocante. El rey, antes un líder impío, ahora era visto teniendo ataques de furia, desconfiando de sus consejeros más cercanos y sumergiéndose en largos períodos de melancolía sombría. Sus siervos, desesperados por aliviar el sufrimiento de su maestro, restaurar algún orden al reino, sugirieron una terapia antigua, la música. Propusieron encontrar para un hombre que supiera tocar el arpa con maestría, creyendo que la música suave podría calmar el espíritu perturbado del rey. Uno de los siervos inmediatamente supo del hombre perfecto. Conozco a un hijo de Isaí, el betlemita, dijo. Es valiente, un hombre de guerra, prudente, sus palabras y de hermosa apariencia. Y lo más importante, el Señor está con él. El nombre de este joven, David, Paul, desesperado por cualquier alivio, mandó a buscarlo de inmediato. David, el menor de 8 hijos, un simple pastor de ovejas, fue sacado de sus campos. Lo que Saúl no sabía, lo que nadie en la corte sabía, era que este era el Mesías. David, como él había ungido secretamente como el futuro rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, estaba ahora siendo llevado directamente al palacio de su predecesor, no como un conquistador, sino como un músico y siervo. La música de David tuvo un efecto inmediato y milagroso. Cada vez que el espíritu maligno venía sobre Saúl, el joven pastor tomaba su arpa y tocaba. Las melodías, imbuidas de la unción divina que estaba sobre David, fluían por la sala del trono y la tensión se disipaba. Saúl sentía alivio, respiraba más fácilmente y el espíritu sombrío se retiraba de él. El rey desarrolló un afecto inmediato por el joven músico. Lo amó mucho y lo nombró su escudero, manteniéndolo permanentemente a corte. Por un tiempo se restauró una paz frágil. David servía al rey que un día reemplazaría, y Saúl encontraba consuelo en las manos del hombre que era, sin su conocimiento, su mayor amenaza. El destino había puesto a los dos ungidos bajo el mismo techo. La paz no duró. Los filisteos, percibiendo la inestabilidad en el mando de Israel, reunieron sus ejércitos una vez más, acampando en el valle. Esta vez, no lanzar con un ataque total. Enviaron a su campeón, un arma secreta diseñada para quebrar la moral de cualquier ejército. Su nombre era Goliat de Get. Era un gigante con casi 3 metros de altura, usando una armadura de bronce que pesaba más que un hombre. Todas las mañanas y todas las noches, durante 40 días, Goliat avanzaba y rugía hubo desafío, burlándose de los ejércitos de Israel y de Dios, exigiendo un único combatiente para decidir la guerra. El ejército de Israel, incluido el propio rey Saúl, estaba paralizado de terror. Nadie se atrevía a aceptar
Fue en este escenario de pánico nacional, ni reapareció. Había vuelto a casa para apacentar las ovejas, pero su padre lo envió al campo de batalla con provisiones para sus hermanos mayores, que servían en el ejército. David llegó justo a tiempo a escuchar el desafío blasfemo de Goliat, mientras los soldados entrenados de Israel temblaban. El joven pastor sintió una indignación justa. ¿Quién es este filisteo incircunciso?, preguntó, sorprendido, para desafiar a los ejércitos del Dios vivo. Sus propios hermanos lo reprendían por su arrogancia juvenil, pero David no se intimidó. Su fe no estaba en el ejército, en armas. Estaba en el Dios que conocía íntimamente los campos de pastoreo. Las palabras de David, llenas de una confianza que rozaba la locura a los soldados, fueron reportadas. El rey, desesperado, mandó llamar al joven. David se presentó ante el rey aterrorizado y declaró: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl, mirando al joven pastor, estaba incrédulo. No podrás tú ir contra aquel filisteo, porque tú eres un muchacho y un hombre de guerra desde su juventud. Pero David respondió con el testimonio de su fe. Contó cómo, guardando las ovejas, mató a un león y a un oso con sus propias manos para salvar su rebaño. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, concluyó, él me librará en la mano de este filisteo. Convencido por la fe de David, Saúl hizo un último intento de ayudarlo. En los términos del mundo, vistió a David con su propia arma dura, real. Pero el joven, no acostumbrado, apenas podía caminar. Se quitó la armadura, diciendo: no puedo andar con esto. En su lugar, tomó su cayado de pastor, fue a un arroyo cercano, escogió 5 piedras lisas y las puso en su zurrón. Armado solo con su honda, su fe y las piedras, caminó hacia el gigante. Goliat, al verlo, lo despreció. Soy un perro, para que vengas a mí con palos. David respondió con el verdadero grito de guerra: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La batalla se resolvió en segundos. David corrió hacia el gigante, puso una piedra en su honda y la lanzó con toda su fuerza. La piedra cortó del aire y se clavó profundamente en la frente del gigante. Goliat, el campeón invencible, cayó rostro en tierra. David corrió, tomó la propia espada del gigante y le cortó la cabeza. Al ver a su campeón muerto, el ejército filisteo se quebró y huyó en pánico, con los israelitas persiguiéndolos en una victoria rotante. Desde ese día en adelante, David no era más solo un músico, era el héroe nacional de Israel, el salvador que el propio rey pudo ser. Y fue exactamente ese triunfo el que selló el destino trágico de Saúl, cuando el ejército victorioso volvió a casa. Las mujeres de Israel salieron de todas las ciudades para celebrar, danzando y cantando. Crearon un cántico que se volvió viral, una canción que resonó por las colinas de Judía. Pero la letra de esa música golpeó el oído del rey como veneno. Cantaban: Saúl hirió a sus miles, pero David a sus 10 miles. En ese instante, la perenne latente le explotó de los vecinos. La sentencia de Samuel volvió a su mente: el Señor dado el reino a un prójimo tuyo, que es mejor que tú. Saúl miró al joven héroe a su lado y el espíritu maligno se apoderó de él. 10 miles dieron a él, gruñó Saúl en privado, y a mí solamente miles. ¿Qué más le falta sino el reino? La gratitud se
transformó en asesinato. Al día siguiente, David estaba en el palacio, tocando su arpa como de costumbre, intentando calmar al rey perturbado. Pero esta vez, la música no funcionó. Saúl estaba sentado en su trono, sosteniendo su lanza, su puño blanco de tensión. Sus ojos, inyectados de odio, se fijaron en el joven músico que todos amaban. En un acceso de furia paranoica, Saúl arrojó la lanza con toda su fuerza, apuntando al corazón de David, con la intención de clavarlo en la pared. La lanza voló. David, ágil, la esquivó, y el arma vibró en la pared tras de él. El silencio en la ala fue ensordecedor. Se había cruzado la línea. El rey ya no era un héroe, era un cazador, y David era su presa. La persecución comenzó. La corte real, antes un centro de gobierno, se transformó en el cuartel general. Obsesión enfermiza de un hombre. Saúl abandonó los asuntos del reino, la amenaza filistea y la justicia. Su única prioridad era la aniquilación de David. Intentó tácticas arteras, ofreciendo a su hija Mical matrimonio a David. La dote no era oro, sino una petición rica, siempre pucios de filisteos, un precio que Saúl estaba seguro de que le costaría la vida al joven. Pero David, fortalecido por Dios, regresó victorioso, duplicando el precio, y se convirtió en yerno del rey. Esto solo profundizó el odio de Saúl, que ahora veía a David no solo como un rival, sino como un miembro de la familia que lo estaba suplantando. La tensión fracturó el palacio, y Saúl ordenó abiertamente a su propio hijo, Jonatán, y a todos sus siervos, que mataran a David. El conflicto interno alcanzó su punto álgido. Jonatán, que amaba a David como su propia alma, quedó atrapado entre la lealtad a su padre, el rey, y su pacto con su mejor amigo, el futuro rey. Defendió a David ante Saúl, recordándole cómo David arriesgó la vida contra Goliat. Saúl, en un momento de claridad, juró que David no moriría, pero la paz fue pasajera. Cuando el espíritu maligno regresó, Saúl nuevamente arrojó su lanza contra David, que escapó por poco. Esa noche, Saúl envió asesinos a la casa de David, pero Mical, su esposa, lo ayudó a huir por una ventana. David se convirtió oficialmente en un fugitivo. Su huida lo llevó a la ciudad sacerdotal, donde el sacerdote Ahimelech inocentemente le dio pan sagrado y la espada de Goliat. Cuando Saúl se enteró de esto por Doeg, el edomita, su furia paranoica no vio límites. Ordenó la masacre de toda la ciudad de Nob, y 85 sacerdotes de Dios fueron ejecutados. David ahora era un fugitivo, viviendo en cuevas y desiertos, líder de un ejército de inadaptados, hombres endeudados, descontentos y amargados. Saúl, por su parte, se convirtió en el cazador en jefe de Israel. Con 3,000 de sus mejores soldados, persiguió a David implacablemente. En el desierto de Engedi, la providencia divina preparó un escenario increíble. Saúl, necesitando hacer sus necesidades, entró solo en una cueva. Mal sabía el que, en las profundidades oscuras de esa cueva, David y sus hombres estaban escondidos. Este es el día, susurraron los hombres de David. Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos. Mátalo. La oportunidad era perfecta. El rey estaba vulnerable, solo, y el trono estaba a un golpe de distancia. En un acto de autocontrol casi sobrehumano, David se acercó sigilosamente al rey indefenso, pero en vez de tomar su daga, desenvainó su cuchillo. Silenciosamente cortó un trozo de la orilla del manto de Saúl. Inmediatamente, su corazón lo reprendió, pues cuando Saúl salió de la cueva, David lo llamó desde una distancia segura, sosteniendo el pedazo de tela azul de la. Mira, padre mío, gritó,
Mira que no hay en mi mano ni mal y transgresión, y no he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida. La prueba era irrefutable. Saúl, confrontado con la evidencia de su propia locura, de la integridad de David, se quebrantó y lloró en voz alta, admitiendo su pecado. Más justo eres tú que yo, pues yo te he pagado con mal, y tú me has pagado con bien. Pero el arrepentimiento de Saúl, tan superficial, como sus lágrimas. Pronto, la cacería recomenzó. En el desierto de Sif, Saúl nuevamente acorraló a David. Esta vez, David y su sobrino Abisai infiltraron en el campamento real en medio de la noche. Pasaron junto a los guardias dormidos y llegaron al centro del círculo, donde Saúl dormía profundamente, su lanza personal clavada en el suelo junto a su cabeza. Abisai, viendo la escena, imploró a David: Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tus manos. Déjame, pues, ahora clavarlo de una sola vez con la lanza en la tierra, y no lo heriré por segunda vez. Era la segunda oportunidad, una confirmación divina, más fácil y limpia que la primera. David, sin embargo, rehusó nuevamente. Su lealtad no era al hombre, sino a la unción. No lo destruyas, ordenó David, pues, ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y ser inocente? En lugar de matarle, David tomó la lanza y la vasija de agua que estaban junto a la cabeza de Saúl. Desde una colina distante, gritó, despertando al campamento y avergonzando públicamente a Abner, el general de Saúl, por fallar en proteger a su maestro. Saúl reconoció la voz de David y fue humillado una vez más. Pero David sabía que no podía confiar en él. La misericordia de David solo resaltó la oscuridad que había consumido a Saúl, una oscuridad que lo llevaría a su acto final: desesperación. David, exhausto de la persecución implacable y dándose cuenta de que Saúl jamás descansaría, llegó a una conclusión amarga. Ya no podía vivir esa tierra. Dijo en su corazón: un día de estos pereceré por la mano de Saúl. Tomó la decisión drástica y desesperada de huir a la tierra de sus propios enemigos. Ged, la ciudad natal de Goliat, llevó a sus hombres y sus familias, presentándose al rey filisteo Aquís como un desertor. David creía que, al convertirse en un vasallo de los filisteos, Saúl finalmente dejaría de cazarlos. Y tenía razón. Cuando Saúl fue informado de que David había huido a Geca, finalmente estió de la cacería. Pero esta paz tuvo un costo terrible. David estaba ahora en el lado equivocado, y la ausencia de su mayor guerrero dejó tal vulnerada. Saúl, por su parte, había perdido a su mejor general a manos del enemigo debido a su propia locura. La calma no duró. Los filisteos, quizás envalentonados por la deserción del mayor héroe de Israel, vieron la oportunidad perfecta para un golpe final. No reunieron una pequeña guarnición, sino todos sus ejércitos y todos sus celos, concentrando sus fuerzas en Sunem para la batalla que decidiría el destino de la región. Cuando Saúl reunió lo que quedaba de su ejército en el monte Gilboa, miró hacia el valle y vio el campamento filisteo. La visión de aquel ejército masivo, disciplinado y tecnológicamente superior, quebró lo que quedaba de su coraje. Las escrituras dicen que viendo Saúl el campamento de los filisteos, temió y su corazón tembló en gran manera. El hombre un día fue ungido por él. Espíritu de coraje ahora estaba totalmente solo y paralizado por el miedo. En su agonía y terror, Saúl hizo lo que debería haber hecho años antes. Intentó consultar a Dios. Clamó al Señor por una dirección, una estrategia, una pizca de esperanza. Pero el cielo
permaneció en silencio. El rechazo que había comenzado en Gilgal estaba ahora completo. Dios no le respondió ni por sueños durante la noche, ni por el Urim y Tumim, las piedras sagradas del sacerdote, ni por profetas. Samuel estaba muerto. La conexión divina que lo había hecho rey había sido irrevocablemente cortada. Saúl estaba aislado en el universo, un rey ante la mayor batalla de su vida, sin ninguna palabra de su Dios. El silencio divino fue más aterrador que rugido del ejército filisteo. Desesperado, Saúl tomó su decisión final, el último clavo en su ataúd espiritual. Si Dios no le respondía, buscaría respuestas en el mundo de las tinieblas. Buscarme una mujer que sea medium, orde de siervos, para que yo vaya a ella y la consulte. Este era el acto de suprema hipocresía. Saúl, en sus primeros días de reinado, había expulsado a todos los mediums y nigromantes de Israel. En obediencia a la ley de Dios, él prohibía consultar palos huevos. Ahora, el propio rey sabía, expulsado, estaba buscando sus siervos le dijeron que había un enendor. Esa noche, Saúl se quitó sus vestiduras reales, se disfrazó con ropas de campesino y fue, bajo el manto de la oscuridad, a cometer el acto que él mismo había definido como una abominación. Saúl llegó a la casa de la mujer Endor. Ella, temiendo la ley del rey, se resistió. Pero Saúl le hizo un juramento por el nombre del Señor: ningún mal te vendrá por esto. La ironía era sombría. Usó el nombre del Dios que estaba desobedeciendo para proteger a la mujer que lo ayudaba desobedecerlo. La medium preguntó: ¿a quién te ha de subir? La respuesta de Saúl reveló cuán perdido estaba, todavía aferrado al hombre que lo había ungido y rechazado. Hazme subir a Samuel. La medium comenzó de ritual prohibido. Cuando la aparición rubió de la tierra, la mujer soltó un grito de terror. No vio un espíritu común, vio al propio profeta Samuel. En ese instante reconoció al rey disfrazado. ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl, no temas. ¿Qué ves?, preguntó Saúl, temblando. La mujer describió un ser de aspecto divino subiendo de la tierra, envuelto en un manto. Saúl supo inmediatamente que era Samuel y se postró rostro en tierra. La aparición de Samuel ofreció consuelo, solo juicio. ¿Por qué me has inquietado, haciéndome subir?, preguntó el profeta. Saúl derramó su alma desesperada. Estoy muy angustiado. Los filisteos guerrean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde. Pero Samuel fue implacable, confirmando la sentencia de años atrás. El Señor ha hecho contigo, como dijo por mi medio. Ha rasgado el reino de tu mano y lo ha dado a tu prójimo, a David, porque no obedeciste a la voz del Señor. Y entonces dio el golpe final, la profecía de esa noche. El Señor entregará también a Israel contigo en manos de los filisteos. Mañana, tú y tus hijos estaréis conmigo. Al oír la profecía de su propia muerte y la de sus hijos, Saúl se desplomó instantáneamente. Toda la fuerza abandonó su cuerpo y cayó al suelo, paralizado de terror, pues no había comido nada en todo el día. La medium, aterrorizada, insistió en que comiera y sus siervos lo forzaron, dándole una comida fúnebre. Regresó al campamento de Israel en el monte Gilboa, no como un rey, sino como un fantasma, un hombre que ya había oído su sentencia de muerte. La noche fue larga, llena del silencio de Dios y del sonido del ejército eremio. Cuando el sol de la mañana finalmente salió, la profecía de Samuel ternía sobre el campo como una niebla. Saúl no estaba liderando una batalla para vencer. Estaba marchando hacia su destino, sabiendo que ese era su último día en la tierra. El enfrentamiento en el monte Gilboa
sería una batalla, sería una ejecución. La batalla fue un desastro del primer momento. Los filisteos, con su fuerza abrumadora de infantería y carros de guerra, avanzaron implacablemente sobre las filas israelitas. El ejército de Israel, liderado por un rey que ya se había rendido, se quebró casi instantáneamente. La lucha se transformó en una huida desesperada por las laderas del monte Gilboa. Pero los filisteos no querían solo una victoria, querían aniquilar el linaje real de Israel. Sus arqueros, apostados estratégicamente, enfocaron sus disparos en la guardia personal del rey. La lluvia de flechas fue letal. En un momento trágico, los hijos de Saúl, sus herederos, cayeron. Abinadab y Malc fueron asesinados. Y entonces, el golpe más devastador para la historia de Israel. Jonatán, el guerrero valiente, el amigo leal de Romil, el príncipe que debería haber sido rey, fue alcanzado y murió. El propio Saúl se convirtió en el blanco principal. Los arqueros filisteos lo alcanzaron y las flechas perforaron su cuerpo y su armadura. Estaba gravemente herido. La batalla perdida, sus hijos muertos a su alrededor. Los carros de guerra enemigos se acercaban. El rey, en agonía, vio el destino que lo esperaba: captura, tortura y ser exhibido como un trofeo por el enemigo que pasó su vida combatiendo. La humillación sería peor que la muerte. Desesperado, se volvió hacia su fiel escudero y le dio su última orden: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos, me traspasen y se burlen de mí. Pero el escudero, paralizado de miedo y reverencia, rehusó. No podía levantar la mano contra el ungido del Señor, incluso bajo orden directa, sin opciones, enfrentando la captura inminente. El hombre que comenzó su viaje y buscando asnas perdidas, terminó su vida en total desgracia. Saúl tomó su propia espada, la misma que usó para intentar matar a David, clavó la empuñadura en el suelo ensangrentado del monte Gilboa y se arrojó sobre la hoja. El primer rey de Israel, el de Gabén, el tirano paranoico, estaba muerto, un suicida en su propio campo de batalla. Al ver que su rey estaba muerto, el escudero, en un último acto de lealtad desesperada, también se arrojó sobre su propia espada y murió junto a su maestro. La monarquía de Israel, que comenzó con tanta esperanza y aclamación popular, terminó en un baño de sangre, suicidio y fracaso absoluto. La profecía de Samuel y cubrió en cada terrible detalle. La historia de Saúl, solo la crónica de una batalla perdida, es la mayor lección de liderazgo del Antiguo Testamento. Es una advertencia sombría y poderosa sobre cómo el orgullo, la inseguridad y la desobediencia pueden corromper incluso al líder más prometedor y divinamente ungido. Saúl recibió todo: la altura de un rey, el poder de un ejército y la bendición directa de Dios, pero fue consumido por el miedo a volverse irrelevante. Temió más al pueblo que a Dios. Su tragedia nos enseña que la verdadera fuerza de un líder proviene del título, de la popularidad o de la aprobación de las masas, sino de la obediencia humilde a un propósito mayor. La soberanía y la bendición están garantizadas para siempre. La trágica caída de Saúl, aunque terrible, no fue el fin de la historia de Israel. Fue el fuego doloroso que abrió el camino para la era dorada. La corona caída en el monte Gilboa ahora pertenecía al hombre que Saúl pasó una década intentando matar. El trono estaba vacío y el pastor fugitivo, el músico, el forajido que se negó a tocar al ungido del Señor, era ahora la única esperanza de una nación rota.
La saga de David, su ascenso de fugitivo a rey, su captura de Jerusalén y su reinado como el rey más grande y él jamás conoció. Comienza ahora para descubrir cómo David reaccionó a la muerte de su mayor enemigo y mejor amigo, y cómo finalmente asumió el trono. Suscríbete al canal y prepárate para la saga del rey y pastor